La palabra que Dios nos regala en el día de hoy la encontramos en el segundo libro de Samuel. Anótalo ahí en el chat. Segundo libro de Samuel, capítulo número 6, versículo 1 en adelante. Escríbalo allí conmigo. Segundo libro de Samuel, capítulo número 6, versículo 1 en adelante. Leo la palabra bendita en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Dice la palabra de la siguiente manera. Escríbelo y dígalo conmigo. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. ¿Cuántos eran los reunidos de Israel? 30,000. Dígalo conmigo, 30,000. Estamos pidiendo una congregación de 30,000 personas. Y se levantó David y partió de Bala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios. Dígalo conmigo, el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Versículo número 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Dígalo. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron delante de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Versículo 5. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumento de madera de allá, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Óigalo bien, el versículo número 5. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumento de madera de allá, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos, porque hoy Dios quiere transmitir el gozo del Señor. Y dígalo conmigo, el gozo del Señor es mi fortaleza. Porque debemos alabar a Dios con todo instrumento de música. Porque debemos danzarle al Señor. Porque debemos honrar a Dios en medio de la presencia del Señor. Pero escuche lo que ocurrió. Escuche lo que dice el versículo número 6 en adelante. Cuando llegaron a la era de Nacor, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y escuche lo que ocurrió. Y el furor de Jehová se encendió sobre Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó muerto junto al arca de Dios. Y cayó muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa. Y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová?
De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Escuche quién se llevó el arca para la casa. Escríbamelo allí. ¿Quién fue el que se llevó el arca para la casa? Obed-Edom, porque David tuvo temor. David tuvo temor de llevarse el arca del pacto para su casa, para el templo. Y Obed-Edom se llevó el arca del pacto para su casa. Y mire lo que ocurrió. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Óigalo bien. Y bendijo Jehová a Obed-Edom, a toda su casa. Solo 3 meses duró el arca del pacto. Solo 3 meses duró el arca del pacto en la casa de Obed-Edom. Y su casa fue bendecida. Y su casa fue prosperada. Señores, hoy yo quiero hablarte de algo bien interesante. Hoy yo quiero hablarte de algo muy poderoso, que yo quiero que tú entiendas y que comprendas que cuando nosotros llevamos el arca de Dios a nuestra casa, cuando podemos llevar el arca del pacto a nuestra familia, cuando estamos rodeando el arca del pacto, la presencia de Dios en nuestra casa, la unción del Espíritu Santo inundará nuestra casa, inundará nuestra familia y todos seremos bendecidos. Yo quiero invitarte hoy a llevar la presencia de Dios a tu casa. Yo quiero invitarte hoy a hacer un altar en tu casa. En el lugar donde tú quieras, tú puedes hacer un altar de oración. ¿Cómo es un altar de oración? Todas las mañanas te tienes que levantar a hacer un altar de oración. Todas las noches antes de acostarte puedes hacer un altar de oración. En el momento que tú quieras, al mediodía, en la mañana, en la tarde, por las noches, haz un altar de oración donde puedas adorar a Dios con música, donde puedas adorar a Dios con saltos, con júbilo, con alabanza, y de esa manera estarás atrayendo la presencia de Dios a tu vida, y de esa manera estarás atrayendo la presencia de Dios a tu casa, estarás atrayendo la presencia de Dios a tu familia, porque Dios lo que está pidiendo es que nosotros podamos traer el arca del pacto a nuestra casa. Señores, el arca del pacto significa la presencia del Espíritu Santo, la presencia del mismo Dios. Es con la presencia de Dios, señores, es con la presencia de Dios, no es con otra cosa, no es con otra cosa. Llegó el tiempo donde nosotros debemos estar en fidelidad. Llegó el tiempo donde nosotros debemos proclamar la santidad de Dios. Llegó el tiempo donde tenemos que proclamar la misma presencia del Espíritu Santo. Quiero relatarte un poco de la historia que hemos leído para que puedas comprender, para que puedas entender el pasaje que hemos leído de Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 1 en adelante. La palabra de Dios declara que en ese tiempo el arca del pacto no estaba en el templo. En ese tiempo
los filisteos se habían robado el arca del pacto. Los filisteos habían entrado al templo, habían destrozado la ciudad. El pueblo filisteo se había llevado cautiva el arca del pacto para Filistea, y el pueblo de Israel tuvo un largo tiempo sin tener el arca del pacto en el templo. Y cuando el arca del pacto no está, hay calamidades. Y cuando el arca del pacto no está, hay situaciones difíciles en nuestra vida. Y esa era la condición, esa era la situación que estaba pasando el pueblo de Israel, porque los filisteos habían capturado el arca del pacto y se la habían llevado para otras naciones paganas, y el pueblo de Israel estaba en crisis, y el pueblo de Israel había entrado en crisis, en situaciones difíciles. David no sabía qué hacer. Había momentos de crisis, había momentos difíciles, pero llegó un tiempo donde Dios le da la orden a David que comience a traer el arca del pacto nuevamente. Llegó un tiempo donde David tuvo que entrar a luchar, donde David tuvo que entrar a pelear contra los filisteos. Los filisteos eran un pueblo pagano. Los filisteos eran un pueblo enemigo de Dios. Eran enemigos de Dios, eran opositores del pueblo de Dios, y ellos habían capturado el arca del pacto. Ellos se habían llevado el arca del pacto del templo, y David estaba muy triste. El pueblo de Israel estaba en calamidades, pero llegó un tiempo importante donde David tuvo que pararse firme, donde David invitó a todo su pueblo, dice la Biblia, como a 30,000 personas, y comenzaron a tomar valentía, señores, y comenzaron a empoderarse, porque ellos sabían que el arca del pacto había que irla a rescatar, había que irla a traer del pueblo filisteo. Y esa era la condición histórica, para que usted pueda entender la historia de lo que ocurrió allí. Y cuando David comenzó a traer el arca del pacto a la nación de Israel, cuando todos venían trayendo el arca del pacto, la Biblia dice que hicieron un carro nuevo, hicieron un carruaje de madera, hicieron un carruaje donde le pusieron tal vez cosas hermosas, un carruaje de madera nuevo, dice la Biblia, y allí colocaron el arca del pacto. Pero algo ocurrió que a David se le había olvidado. Señores, punto número 1, a David se le había olvidado cómo había que traer el arca del pacto al templo. ¿Cómo era que había que traer el arca del pacto? No se podía traer en un carruaje nuevo. Ellos hicieron un carruaje nuevo. Ellos hicieron un carruaje de madera, y allí colocaron el arca de la presencia de Dios. Y cuando ellos venían, dice la Biblia, David venía danzando. Todos venían alegres, todos venían con júbilo. Llegó un momento donde los bueyes que venían trayendo la carreta donde estaba colocado el arca del pacto, los bueyes tropezaron, y como la carreta se iba a caer, se iba a caer el arca del pacto, dice la Biblia que Usa, un hombre llamado Usa, le colocó las manos para que no se fuera a caer. Y dice la Biblia que salió fuego del arca del pacto y quemó y destruyó y mató totalmente la vida de ese personaje, de Usa. ¿Sabes por qué ocurrió eso? De pronto usted se pregunta y dice: pastor, ¿por qué ocurrió eso? ¿Qué fue lo que pasó?
¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué ocurrió eso? Si Usa estaba haciendo algo bueno, si Usa era permitiendo que no se cayera el arca. ¿Sabes por qué Dios permitió eso? Porque Dios les había dado un mandamiento a David. En el tiempo antiguo, Dios le había dicho a David a través de los profetas que el arca del pacto, para traerla y para levantarla, tenía que ser en los hombros de los sacerdotes. Anota eso, por favor. Dios había dado una orden que el arca del pacto no se podía montar en un carruaje nuevo. El arca del pacto tenía que montarse en el hombro de los sacerdotes, y eran los sacerdotes del templo los que tenían que cargar el arca del pacto. Ellos eran los encargados, señores, porque cuando tú quieres prefabricar la presencia de Dios, cuando tú quieres traer la presencia de Dios de la manera equivocada, va a venir muerte. Cuando tú tienes fuego extraño, cuando hay personas que tienen fuego extraño, cuando hay personas que quieren traer la presencia de Dios a la iglesia a través de fuego extraño, de maneras equivocadas, usted tiene solamente que atraer la presencia de Dios. El arca del pacto es como Dios lo ha declarado, en los hombros de los sacerdotes. ¿Y sabes qué indica eso? Eso indica santidad. Eso indica que la presencia de Dios hay que atraerla a nuestras vidas a la manera de Dios, a la manera que Dios lo ha dicho, no a la manera de los hombres. Hoy en día la gente cree que porque haya luces de colores o haya músicas de fondo y haya luces, músicas de fondo y haya pista de humo y haya todas las cosas que hoy queremos inventar en medio de las celebraciones, creemos que ya eso es la presencia del Señor. Señores, la presencia del Señor es más que luces. La presencia del Señor es más que humo. La presencia del Señor es más que cualquier cosa que se quiera innovar dentro de la iglesia. Hoy la presencia del Señor es el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios. Y cuando la gente está en el altar en pecado, cuando hay gente que están en desobediencia, que están en pecado, cuando usted ministra la alabanza en pecado, cuando usted toca un instrumento en pecado, cuando hay pastores que están en fornicación, que están en adulterio y están predicando en el altar, hay músicos que están en fornicación, que están en adulterio y están ministrando desde el altar. Esa no es la manera correcta de atraer la presencia del Señor. Usted podrá tener talento, usted podrá tener talento y usted podrá tener dones y usted podrá tener destreza, pero además de tener los dones, además de tener destreza, además de tener muchas cosas, usted debe tener santidad y la presencia del Espíritu Santo en su vida. Por eso es que la gloria de Dios no fluye de la manera correcta, por eso es que no ocurren los milagros, porque el altar muchas veces está contaminado por nuestras malas acciones, por tus malas acciones. Cuando tú ministras en pecado, cuando tú tocas los instrumentos en pecado, cuando tú estás predicando en pecado, cuando tú estás en desobediencia y estás en el altar, tú quieres traer la presencia de Dios, pero la presencia de Dios no baja de esa manera. La presencia de Dios viene a la manera que Dios lo dijo, a la manera que Dios lo estableció. Y la manera que Dios dijo fue que el arca del pacto
pacto que simboliza la presencia del Espíritu Santo, hay que traerla en el hombro, señores, indicando la santidad, indicando la obediencia, indicando el sometimiento, indicando la gloria, indicando la presencia misma del Espíritu Santo de Dios, indicando la gloria misma del Espíritu Santo de Dios, que es el propio poder del Espíritu Santo, de una vida de santidad, de una vida de obediencia. Señores, en ese tiempo del profeta Samuel había una situación difícil. Había un momento difícil en la casa. Todos se habían desviado. Dice la Biblia que el sacerdote Elí había perdido la visión. Dice la Biblia que los hijos del sacerdote en ese tiempo habían perdido la visión. Andaban en pecado, andaban en desobediencia, andaban en inmoralidad. Y por eso fue que Dios permitió que el pueblo filisteo viniera y capturara el arca y se llevara el arca. Entonces David tenía que recobrar el arca, pero tenía que recobrar la presencia de Dios a la manera de Dios, a la manera que Dios había establecido. Hoy en día, señores, Dios está pidiendo santidad, Dios está pidiendo obediencia, Dios está pidiendo sometimiento. Tú nada haces con predicar bonito y estar en pecado, nada haces con cantar muy lindo y andar en pecado, nada haces con tocar un instrumento hermoso y andar en pecado. Dios quiere que tu manera de vivir sea una manera de vivir de santidad, sea una manera de vivir de obediencia, de sometimiento. Hoy es el día de la reconciliación. Hoy es el día de pedirle perdón a Dios. Hoy es el día de traer el arca a tu casa. Devuelve el arca a tu casa a la manera que Dios lo dijo, a la manera de Dios. Y dice la Biblia que Usa intentó detener el arca para que no se cayera, pero salió fuego y el fuego consumió y mató la vida de ese personaje. Y entonces David tuvo miedo, y David tuvo miedo traer el arca al templo. Pero hubo un hombre valiente. Y yo quiero que usted se pueda identificar con ese hombre valiente. Hubo un hombre que dijo: yo me llevaré el arca para mi casa. Obed-Edom. Dígalo conmigo. Obed-Edom fue aquel hombre valiente que dijo: yo quiero llevarme el arca del pacto para mi casa. Y dice la Biblia que Obed-Edom se llevó el arca del pacto para su casa. Y solamente duró el arca del pacto en la casa de Obed-Edom 3 meses. 3 meses fueron suficientes para Dios bendecir toda la casa de Obed-Edom. Ahí dice la Biblia: 3 meses duró el arca del pacto en la casa de Obed-Edom. Y Dios bendijo en gran manera la casa de este hombre y toda su familia. ¿Quién era Obed-Edom? Obed-Edom era un servidor de Dios. Obed-Edom era un sacerdote. Obed-Edom sí sabía cómo cuidar el arca del pacto. Obed-Edom sí sabía cómo llevar el arca del pacto a su casa. Hoy yo quiero decirte que el arca del pacto tú tienes que llevarla en tu corazón. Y ya el arca del pacto no es
como en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el arca del pacto era una caja de madera. Y en esa caja de madera estaba en la parte de arriba, se encontraba el propiciatorio. En la parte de arriba habían unos ángeles que simbolizaban la Shekinah, la presencia de Dios. Pero dentro del arca del pacto se encontraban tres cosas importantes. ¿Cuáles eran las tres cosas que se encontraban en el arca del pacto? Vamos, escríbamelo allí, por favor. ¿Cuáles eran las tres cosas importantes que se encontraban en el arca del pacto? Escríbamelo allí en el chat. Número 1, el maná. Número 2, las tablas de la ley. Número 3, la vara de Aarón. Te lo repito. Número 1, el maná. Dentro del arca del pacto se encontraba un puñado del maná que Dios había hecho descender en el desierto. También se encontraban las tablas de la ley dentro del arca del pacto. Pero también se encontraba la vara de Aarón que reverdeció. Y todo eso tiene un significado importante, señores. El maná con que el Señor sustentó al pueblo de Israel en el desierto estaba indicando que Jesucristo es el verdadero pan del cielo. Todo eso simbolizaba a Jesucristo. Todo eso simbolizaba a Cristo mismo, porque Cristo era la representación del arca del pacto. Cristo era la simbología del arca del pacto. El maná fue lo que el Señor hizo que descendiera del cielo para que el pueblo de Israel se alimentara en el desierto. Por eso fue que Cristo dijo: yo soy el verdadero pan, el pan vivo que descendió del cielo. Ese maná estaba representando a Cristo. El arca estaba representando a Cristo. Las tablas de la ley estaban representando los mandamientos de la ley divina. Estaban representando la palabra de Dios allí mismo, una palabra de vida, una palabra que restauraría, una palabra que cambiaría. Pero la vara de Aarón que reverdeció, la Biblia dice que la vara de Aarón reverdeció en medio de todas las varas. ¿Sabe qué estaba significando la vara de Aarón dentro del arca del pacto? El poder de la resurrección, que Cristo tendría. El poder de la resurrección no era una vara muerta, era una vara que había reverdecido, porque un día Cristo iría al madero, un día Cristo moriría por ti y por mí en la cruz del Calvario, pero Él había dicho que al tercer día Él iba a resucitar. Eso era la vara de Aarón que reverdeció, y ahí estaba el poder de la resurrección. Estaba el poder del pan vivo que descendió del cielo, la ley divina. Todo eso representaba a Jesucristo mismo. Todo eso era el mismo Cristo. Cristo era la representación del arca del pacto. Señores, hoy en día usted no tiene que llevar el maná para su casa. Usted no tiene que llevar las tablas de la ley para su casa. Usted no tiene que llevar la vara de Aarón para su casa. Usted tiene que llevarse a Cristo. Usted tiene que llevarse a Cristo. Cristo es el arca del pacto. El Espíritu Santo es la representación del arca del pacto. Es la gloria misma de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios que está dentro de ti. Y cuando usted abre su corazón, cuando usted abre
abre su vida. Cuando usted le dice a Dios: Señor, entra a mi corazón, Espíritu Santo, entra a mi vida, toma dominio de mi vida, toma dominio de mi corazón, toma dominio de todo mi ser. Eso es la representación del arca del pacto. Hoy el arca del pacto es el Espíritu Santo de Dios. Hoy el arca del pacto es Jesucristo mismo dentro de tu propia vida. Y escúchame lo que te voy a decir. Te voy a dar una palabra profética. Solo en 3 meses, de aquí en adelante comienza a contar. De aquí en adelante comienza a contar. Porque tu casa será prosperada. Porque tu familia será prosperada. Porque tu negocio será prosperado. Porque la iglesia será bendecida. Obed-Edom llevó el arca del pacto a su casa y toda su familia adoraba a Dios, y toda su familia en las mañanas se levantaba y atendía el arca del pacto, y había un altar familiar de adoración y de honra. Todas las noches había un tiempo de adoración. Por 3 meses, experiméntalo a partir de este momento. Comienza a ser un altar de adoración. A partir de este momento comienza a leer la Biblia. A partir de este momento comienza a hacer tiempos de ayuno. A partir de este momento comienza a adorar a Dios en tu casa. Prende la emisora, prende la radio, adora a Dios, coloca alabanza, coloca adoración, exalta el nombre del Señor Jesucristo. Toma un tiempo de adoración, toma un tiempo de honra, toma un tiempo especial de alabanza, toma un tiempo especial de darle gloria al Señor, toma un tiempo especial para alabar la gloria de Dios, y verás que el poder del Espíritu Santo comenzará a inundar tu casa, comenzará a inundar tu familia, comenzará a inundar tu empresa. Coloca a Cristo como el dueño de tu empresa. Coloca a Cristo como el dueño de tu empresa. Él es el dueño de tu negocio. Colócalo hoy. Y en 3 meses Dios comenzará a devolver todo lo que el diablo se llevó, todo lo que el diablo te robó. Solo en 3 meses. Comienza a contarlo desde ahora. Dios comenzará a soltar cada bendición de vida. La prosperidad de Dios vendrá a tu familia. La prosperidad de Dios vendrá a tus hijos. Dios comenzará a levantar la iglesia. El fuego del Espíritu Santo comenzará a caer sobre la iglesia catedral de restauración familiar. El fuego del Espíritu Santo comenzará a levantarse en la alabanza, en la adoración, en los jóvenes, en los niños, en las mujeres, en los hombres. Cada ministerio comience a activarse desde ahora. Cada ministerio comience a orar, comience a buscar la presencia del Espíritu Santo. Tú que estás allí viéndome, tú que estás allí escuchándome, es contigo, es contigo, es contigo. No es casualidad, querido hermano, no es casualidad que tú estés escuchando esta palabra, porque tú eres ese sacerdote que tiene que llevar la presencia de Dios a tu casa. Tú eres el que tienes que orar. Hombre que estás escuchando, hombre que estás ahí, mujer que estás ahí, toma la iniciativa de orar, toma la iniciativa de hacer un altar de adoración. Dios te lo está diciendo hoy Dios te lo está diciendo. Toma la iniciativa de pararte firme cada mañana, leer la palabra de Dios. Comienza a leer la palabra, comienza a hacer tiempos de ayuno. Tómate este tiempo
tiempo para estar en familia, para levantar el arca de Dios. Levanta el arca de Dios, levanta la presencia de Dios en tu casa, y te aseguro que solo en 3 meses tu economía cambiará. Tu economía cambiará. ¿Sabe? Suelto la palabra para aquel que está pidiendo un milagro financiero. Suelto la palabra para aquel que está pidiendo un milagro de restauración en su casa. Suelto la palabra para aquel que está pidiendo un milagro de transformación en su matrimonio, en sus hijos. Recibe esta palabra profética. Llévate el arca del pacto para tu casa. Ahí está la presencia de Dios. Solo en 3 meses la unción comenzará a crecer. Tu ministerio comenzará a avivarse. Aviva tu ministerio, aviva tu casa, aviva tus hijos. Avívate, avívate, avívate en el poder del Espíritu Santo. Toma la mejor opción. No tengas temor, no tengas miedo como David, que tuvo miedo. Sé como Obed-Edom. Obed-Edom tomó la valentía. Obed-Edom dijo: yo me llevaré el arca del pacto para mi casa, y cuando yo tenga el arca del pacto en mi casa, la unción de Dios vendrá. Señores, la unción de Dios prosperó la casa de Obed-Edom. Los vecinos miraban la prosperidad. Tengo palabra para ti. Tus vecinos verán la prosperidad de tu casa. Tus vecinos verán cómo Dios te va a prosperar. Tu familia verá cómo Dios te va a prosperar si tú decides realmente llevar la presencia de Dios en tu casa. Orar más, consagrarte más, salir de la mentira. Suelta todo pecado, suelta toda mentira, suelta todo engaño, toda hipocresía, toda maldad, toda corrupción, toda inmoralidad. Sácala de tu vida. En la palabra de Dios dice que tenemos que echar fuera toda obra de la carne de nuestra vida. No te dejes dominar de las obras de la carne, porque cuando tú te dejas dominar de las obras de la carne, viene la maldición a tu casa. Cuando tú te dejas dominar por el pecado, viene la maldición a tu familia. Pero tienes que echar fuera, echa fuera de tu casa toda mentira, toda obra de la carne. Reprendemos y echamos fuera toda fornicación, todo adulterio, toda inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celos, iras, contienda, disensiones, herejía, envidia, borracheras, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de los cielos. Tienes que salir de esa condición de pecado, tienes que salir de esa condición de frialdad, de apatía. Sal de eso, pídele perdón a Dios por tu pecado de corrupción, pídele perdón a Dios por la fornicación, pídele perdón a Dios por el adulterio, pídele perdón a Dios por la mentira, pídele perdón a Dios porque te has enfriado, y hoy Dios te dice: lleva el arca del pacto a tu casa, pero primero tienes que limpiar tu casa. Señores, mira lo que la palabra profética te está diciendo. El Señor te está diciendo: limpia tu casa primero. Para llevar el arca del pacto a tu casa, primero tienes que limpiar tu vida. Primero tienes que limpiar tu mente. Primero tienes que limpiar tu corazón. Primero tienes que sacar toda inmundicia de tu vida. Todo pensamiento de muerte, todo pensamiento de destrucción,
todo pensamiento de fracaso, todo pensamiento de miseria, échalo fuera de tu mente y comienza a entronar el fruto del Espíritu Santo. Que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Escríbelo. Escríbelo allí en el chat. El fruto del Espíritu Santo. Que comience a entronarse en tu corazón. Que comience a entronarse en tu mente, en tu vida y en todo su ser. Señores, esta es la palabra que Dios tenía hoy para nosotros. Él nos está pidiendo que podamos llevar el arca de la presencia de Dios a nuestro hogar. El arca de la presencia de Dios a nuestro corazón. Es el Espíritu Santo. Es Jesucristo mismo. Comienza a convertirte en el sacerdote de tu familia, en el sacerdote de tu casa, para que realmente podamos administrar la presencia del Espíritu Santo en santidad, en obediencia y en el sometimiento que Dios quiere. Y Dios comenzará a devolverte las finanzas que has perdido. Y Dios comenzará a devolverte el gozo de la salvación. Porque hoy Cristo está con brazos abiertos. Él está con brazos abiertos para decirte: hijo, hoy el perdón está a las puertas. Hoy hay reconciliación. Hoy es el día para reconciliarte. Hoy es el día para pedirle perdón a Dios. Hoy es el día para volvernos a Dios. Hoy es el día para consagrarnos a Él. Hoy es el día para decirle: Cristo, perdóname, límpiame y purifícame. Invoca la sangre de Cristo, porque la Biblia dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Invoca el nombre de Cristo. Él te perdona, Él te levanta, Él te ayuda, Él te da una nueva fuerza y Él te dice hoy: yo salvaré tu casa, salvaré tus hijos. Cristo es el salvador de tu casa. Cristo es el sanador de tu familia. Cristo es el restaurador de tu matrimonio. Cristo es el que bendice tus finanzas. Hoy quiero decirte que mientras tengas el arca de la presencia de Dios en tu negocio, Dios bendecirá tu empresa. Mientras lleves el arca de Dios a tu familia, Dios prosperará tu familia. Mientras seas obediente, Dios traerá la bendición de Dios. Quiero pedirte que bendigas la casa del Señor. Bendice la casa de Dios. Juntos, todos juntos, señores, todos con un mismo sentir en nuestro corazón, vamos a unirnos para que nuestra casa permanezca abierta. Vamos a unirnos para que la iglesia Catedral de Restauración Familiar permanezca abierta y predicando este poderoso evangelio. Vamos a convertirnos en esas columnas que sostengan financieramente la iglesia. No te olvides de honrar a Dios con tus ofrendas. La palabra de Dios declara que traigamos al altar nuestras ofrendas, que traigamos a la casa de Dios nuestros diezmos, nuestros aportes, para que podamos sostener la casa del Señor. Quiero pedirte que seas obediente a esa palabra.
El Señor lo declara en su palabra. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Honra a Dios con tus finanzas. Ya Dios te ha bendecido, ya Dios te ha prosperado, ya Dios te ha dado mucho y Dios ha hecho grandes cosas contigo. Bendice la iglesia, honra al Señor con tus ofrendas. Todos digan conmigo, todos escríbanlo allí en el chat. Yo me convierto en una columna financiera de la iglesia Catedral de Restauración Familiar. Yo me convierto en un hombre, en una mujer fiel para la honra y la gloria del Señor. No dejes que la casa de Dios sufra. No dejes que la iglesia sufra. Quiero bendecirte y declarar, tú has puesto en tu corazón, voy a orar y a bendecir las ofrendas que tienes allí en tu mano. Lo que Dios ha puesto en tu corazón, envíalo a la casa del Señor. Envíalo. Voy a orar. Padre, bendigo a todas aquellas personas que han propuesto en su corazón traer sus ofrendas, enviar sus diezmos a la iglesia Catedral de Restauración Familiar, enviar sus ofrendas, sus donaciones para el sostenimiento de esta casa, de esta iglesia. Señor, yo bendigo cada ofrendador fiel. Yo bendigo cada diezmador fiel, cada empresa, cada negocio, Señor. Bendigo en el nombre de Jesús y declaro, Padre, que se suelta la prosperidad de Dios sobre cada vida, porque tú has dicho en tu palabra, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Declaro la iglesia Catedral de Restauración Familiar bendecida, prosperada y en victoria. Declárate un bendecido de Dios. Declárate un prosperado de Dios y declárate una columna financiera de esta casa que sostenga esta casa. Te bendigo. Gracias por tus ofrendas. Gracias por tus diezmos. Gracias por tus donaciones. Envíalos a la iglesia Catedral de Restauración Familiar. Ponte en contacto conmigo y te estaremos indicando la manera para honrar a Dios con tus ofrendas y con tus diezmos. Que Dios te bendiga ricamente, que Dios te guarde, que Dios te prospere. Gracias por respaldar la iglesia Catedral de Restauración Familiar. Gracias por cada uno de ustedes. Pasen un día feliz, un día lleno de amor. Disfruten en familia. Que Dios los cubra con su sangre y que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga rica y poderosamente. Mil bendiciones. Chao. Bendiciones para todos.